Recording in progress y ya estamos grabando. Pues muy bien, vamos a dar inicio. Buenas noches, bienvenidos todos a esta su casa Sadhu Ashtan, a Destellos de Conciencia, una, una tarde noche que ha estado el día muy londinense, ¿no? Desde que amaneció y seguramente en donde vive Armando ha estado todavía más porque dice que son unos 3 4 graditos abajo de la Ciudad de México. Entonces, ha estado haciendo un friazo y una neblina y llovizna y todo, pero con eso sí, muy contentos y con el corazón muy agradecido de tenerte con nosotros, mi querido Armando. Bienvenido una vez más a esta tu casa. Muchas gracias, es un placer nuevamente estar con ustedes. Un saludo a todas las personas que nos están viendo en este frío tan rico. Exacto, y muchas gracias a todos los que se conectaron, se están conectando todavía, hay varios que se están conectando en vivo y muchas gracias a los que van a ver esto en una grabación posterior, ya sea aquí en la página de Sadu o ya en las redes sociales de Armando. Entonces, bueno, yo le decía a Armando que este tema es imposible platicar de él en una hora, ¿no? Entonces, vamos a tratar de concentrar lo más posible. Y bueno, por supuesto, ya sabemos que con Armando eso del tiempo es un símbolo, ¿no? Y al final podemos desgranar mucho de incluso del símbolo del tiempo. Entonces, pues vamos a dar inicio, mi querido Armando, adelante y si quieres compartir pantalla o si quieres dar la introducción, adelante, ya, es todo tuyo. Sí, muchas gracias. Pues sí, sí, ciertamente hablar sobre simbolismo es algo em, complejo, es un tema con enormes implicaciones en todos sentidos. Y, y bueno, vamos a tratar solo de dar algunas, algunas ideas claves, en mi opinión, que nos dan más, decimos, aquí lo estoy poniendo como subtítulo de esta charla, eh, la gracia del imaginario, por esta amplitud de temas que se abarcan, que se involucran con este asunto del simbolismo, ¿no? Entonces, quizá primeramente, hay algo que está, Sabes que yo escucho como que se corta un poquito tu voz. ¿sí? Voy a quitar mi micrófono para ver si es que se escucha un poco mejor la tuya. Ok. Sí, nada más ahora, se cerró mi ventana de la presentación, entonces Ah, un segundo para poder sí, compartirles el material que traigo para ustedes, sí, ya se escucha mejor, Arman. ¿sí? Sí. Mm, entonces, um, déjame poner y compartir aquí para poder Sí. ya. Entonces, Estábamos en el subtítulo. sí, 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 estamos en este asunto que les decía, ¿no? Que es, de hecho, hay un libro que así se llama, La galaxia de lo imaginario, ¿no? Todo lo que implica, pues, para la reflexión, sobre todo a partir de una época que ya más o menos les voy a platicar, este, cómo va este asunto, ¿no? De cómo se fue, digamos, desarrollando el interés por el simbolismo y se fueron creando áreas de investigación en torno a él, ¿no? Por principio de cuentas, me gustaría primeramente comenzar haciendo la pregunta, ¿qué es un símbolo? ¿No? Para poder nosotros
digamos, estar de acuerdo dentro de todo este mar de información, estar de acuerdo en algunos puntos centrales que nos permitan distinguir al símbolo de otras figuras del lenguaje u otras dimensiones del lenguaje que no son simbólicas, ¿no? Sí, Entonces, bueno, lo primeritito aquí es que para poder hablar de símbolos, primero se tiene que reflexionar un poquito sobre el lenguaje, porque precisamente el símbolo es una dimensión del lenguaje, forma parte de nuestra manera de expresarnos y de interactuar y de decir el mundo, ¿no? Solo que al lenguaje, a veces algunas personas lo definen simplemente como una serie de signos o un sistema de signos que están interconectados como si fuera un diccionario, como en ese hermoso cuento de la biblioteca de Babel, donde fuera de esa biblioteca no hay nada fuera, solamente es la relación de las palabras unas con otras a lo que le llaman lenguaje. Sin embargo, hay otros signos que pareciera, u otra forma en la que el lenguaje se comporta, que pareciera trascender la mera relación de palabras con palabras, ¿no? De signos, ¿no? Y esos otros signos es a lo que le vamos a dar el nombre de símbolos. Es decir, los símbolos son un tipo de signo que tienen, digamos, características distintas a, digamos, los que usualmente manejamos. Entonces, dice aquí, se suele distinguir a un signo por su carácter convencional, arbitrario y unívoco. Es decir, eh, es convencional y arbitrario que el verde signifique siga y el rojo, ¿no? En un semáforo. sí, Pudieron haberse escogido otros colores, pero ¿no? Se eligen esos colores y entonces de manera, digamos, por acuerdo, por consenso, una cosa significa eso, ¿no? O un objeto representa tal o cual situación. Esos son los signos, digamos, comunes con los que tratamos, como los que están ustedes viendo en pantalla. Son signos que, si ustedes se dan cuenta, no son complejos, quieren expresar solamente una idea y nada más que una, de tal forma que sea muy claro, ¿no? A la hora de especificar qué es lo que están representando, ¿no? Y de la misma forma, los signos matemáticos, los signos en las fórmulas científicas, ¿no? Las notas, por ejemplo, musicales, son signos que se han hecho, digamos, para simplificar el lenguaje. Son formas de simplificación, formalizar el lenguaje, quitarle la ambigüedad de diferentes significados, que estos signos expresen directamente una idea en concreto, ¿no? O una emoción o lo que sea, ¿no? Como los emojis del WhatsApp, ¿no? O así, ¿no? Las caritas y todas esas cosas que usamos, ¿no? Son signos que no son complejos, que no están evocando algo trascendente o que no pueda determinarse, sino son formas de simplificar el lenguaje. así ¿Estamos es. de acuerdo? Sí, totalmente, lo Entonces, acortan, ¿no? bueno, Lo hace más, más sencillo. exactamente. Entonces, digamos, el lenguaje tiene esa capacidad de representar objetos, situaciones, pensamientos, ideas de una forma muy simple, o digamos, de una forma en que pueda ser manejado y pueda ser comunicable, ¿no? Nuestro idioma y podemos comunicar con las otras personas y podamos, digamos, tener un mundo en común en función de estos signos, ¿no? Pero lo que se llaman símbolos parece que no se manejan o no son tan fáciles de, digamos, de simplificar como estos otros signos, ¿no? Es posible, pues, dice aquí uno de estos grandes estudiosos del simbolismo, Gilbert Durand, dice, es posible, pues, por lo menos en teoría, distinguir dos tipos de signos. Los signos arbitrarios, puramente indicativos, como los de la matemática o este tipo de expresiones que remiten a una realidad significada que aunque no esté presente, por lo menos siempre es posible presentar. Y los signos que él llama alegóricos, que remiten a una realidad significada difícil de presentar. Por Sí, último, llegamos a la imaginación simbólica, propiamente dicha, cuando el significado es imposible de presentar y el signo solo puede referirse a un sentido y no a una cosa sensible. Es decir,
Pareciera que en nuestro lenguaje tenemos expresiones que quieren decir algo, referirse a una dimensión de la realidad que no se puede presentar, que no se puede objetivar, que no se puede reducir como lo hacen las matemáticas o los símbolos de la química, ¿no? Realidades exteriores. Esa dimensión de conectar con algo que aunque se evoque, no se puede, digamos, contener, esa es una de las funciones del simbolismo. Está remitiéndonos a una realidad que no puede ser agotada por la palabra, sino que está como referida, como mencionada, evocada, sugerida por el lenguaje. Pero ese más allá del lenguaje es justamente lo que esa pretensión, ese deseo de dar con esa otra realidad mucho más profunda, esa es uno de los aspectos más interesantes de los símbolos. Desde Aristóteles, que es digamos, uno de los pensadores griegos que más han influenciado a Occidente, puede rastrearse esta estrategia reductiva o simplificadora que se modela muy bien a la lógica y al conocimiento científico. No sé si recordarás, mi querida Rosario, que en la prepa nos enseñaron la lógica simbólica, Sí, ¿no? Bueno, pues esa forma de llamar, recuérdame, perdóname, recuérdamela. sí, cómo no, Sí, es como cuando en lugar de decir si llueve entonces la calle se moja, así. decíamos si P entonces Q. Y Sí, se sí, sí, usaban, sí, ya. entonces reducíamos el lenguaje a puras expresiones P, Q, R, así, ¿no? Y Sí, entonces lo único que hacía esa lógica era establecer los conectores, condicionales, negaciones, doble condicional, disyuntivas, conjunciones, que era una forma de simplificar, ¿no? La realidad y poder entender, digamos, cuál era la estructura lógica del lenguaje, ¿no? sí, Eso nos lo enseñaron en la prepa. así Ah, es. bueno, pues esto es una herencia de Aristóteles, es esta pretensión de que el lenguaje solamente se reduzca a formas lógicas y a poder, digamos, digamos, a tener eso solo de hablar aquello que puede ser presentado a nuestra experiencia, lo empírico, pues, lo que puede ser captado por nuestros sentidos, ¿no? Y Sí, después la ciencia va a decir y que pueda ser demostrado por un método, ¿no? Digamos, ese campo del conocimiento humano, ¿no? Y entonces, gradualmente, esta idea de que lo empírico es lo verdadero, de que el lenguaje que solamente se maneje para describir la realidad que puede ser percibida por los sentidos es, digamos, es real, es verdadera, y el lenguaje que no pueda hacer eso, pues es fantasioso, es ficción, fue una forma de entender el lenguaje y nuestra relación con el mundo y con el conocimiento que cada vez se fue haciendo, digamos, como hegemónico. Fue, digamos, estableciendo los parámetros de lo que era lo verdadero frente a lo falso, de lo que era ficción frente a lo que era real. Entonces, todos aquellos usos del lenguaje, esos signos que querían apuntar a realidades más profundas que la simple experiencia, empezaron a, digamos, a descalificarse como ficciones, como metáforas, como formas de decir las cosas que a lo mejor se oyen bonito, pero que no son verdaderas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ese es el estado de cosas que empezó a desarrollarse desde muy temprano. Desde muy temprano el simbolismo quedó reducido a un tipo de manejo del lenguaje asociado más a la literatura o a la religión, pero no a la verdad ni a la realidad. Ese ha sido, digamos, el camino de las imágenes y de los símbolos, un sí. camino que se desacreditó al paso de los años, de los siglos. Claro, porque existe desde la época de las cavernas, ¿no? Como dibujaban todas las imágenes esos antepasados y al final, bueno, pues de ahí quería, era su forma de comunicarse, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, ¿qué es lo que estamos, o sea, lo que estás diciendo es súper interesante e importante porque estaríamos constatando
que antes de que se desarrollara un pensamiento mucho más complejo o abstracto o más formalizado como el de las fórmulas científicas, matemáticas o físicas, ya había lenguaje simbólico. Sí, O sea, quiere decir que el lenguaje simbólico está en la base, en el fundamento de nuestra relación con el mundo. claro, Pero por este tipo de prejuicios de tipo racionalista, se le asoció más a aspectos primitivos, aspectos no racionales o aspectos meramente de adorno o de embellecimiento del lenguaje o de metáforas religiosas, ¿no? sí, Dios, el diablo, la Trinidad, los ángeles, el cielo, el infierno, ¿no? Todas esas cosas, pues para la ciencia, pues no son más que imágenes religiosas que no tienen un sentido verdadero o científico, ¿no? ¿Sí me sí, explico? sí, claro, Ento- Entonces, bueno, pues ahí es donde empezamos, digamos, a ver las consecuencias. Bueno, apenas estamos, digamos, de manera reciente, en los últimos 100 años, 150 años, hemos empezado a percibir hacia dónde nos fue dirigiendo esa idea de desacreditar al simbolismo y a las imágenes como falsas. Fíjate, este otro, que Henry Corbin fue un gran estudioso de las tradiciones orientales, particularmente del Islam, pero sobre todo del Islam místico, que que hizo una contribución importantísima al pensamiento occidental, pero que Occidente digamos, lo minimizó, aisló el pensamiento oriental de las tradiciones sufís, místicas, espirituales del Islam. Si te das cuenta, mucha gente cuando habla de espiritualidad, pues no, nunca menciona las tradiciones del Islam, ¿no? Se habla de las tradiciones católicas o protestantes o hasta medio paganas algunas, pero del Islam casi no se habla. Pero bueno, Henry Coran fue uno de estos grandes estudiosos que buscó recuperar el pensamiento islámico y su influencia en la filosofía. Y entonces él dice esto: hace mucho tiempo que la filosofía occidental, la filosofía oficial, o sea, la que te enseñaron en la prepa, Rosario, la que ajá, a mí me enseñaron en la universidad, la que se da en las casi todas las prepas, en las escuelas, sí, esa filosofía oficial, arrastrada al campo de las ciencias positivas o de las ciencias del método científico, no admite más que dos fuentes de conocimiento. Por un lado existe la percepción sensible, esto que hablábamos, ¿no? Que aporta los datos llamados empíricos, o sea, este asunto de los cinco sentidos. Por el otro lado están los conceptos del entendimiento, el mundo de las leyes que rigen esos datos empíricos, es decir, la estructura racional con la que se maneja la ciencia para, digamos, ordenar ese tipo de experiencia sensible, ¿no? Y formular leyes y patrones, digamos, verificables, ¿no? A través de fórmulas en la física, la química y todo este tipo de disciplinas, ¿no? Pero entonces dice Henry Corbin, fíjate qué interesante, dice, entre las percepciones sensibles, es decir, entre aquello que es captado por los sentidos y las intuiciones o categorías del intelecto, entre la mente y lo que capta nuestros sentidos, quedaba un vacío, quedaba un hueco. sí, Y entonces dice él, el hueco se dejó a los poetas, lo que hubiera podido situarse entre unas y otras, que es lo que él llama y lo que la tradición sufí o la mística del Islam llama la imaginación activa. Es decir, lo que están diciendo estos hombres es que estábamos perdiendo una capacidad de aproximarnos no solamente a la realidad, sino a la propia comprensión de qué es para un hombre conocer el mundo y conocerse a sí mismo. Estábamos perdiendo esa dimensión al perder la capacidad imaginativa, activa de nuestra mente, de nuestra razón. Esto es algo muy importante, ya lo vas a ver ahorita cuando veamos algunos ejemplos en arte y en el simbolismo religioso y eso, ajá, el poder tan grande y la pérdida tan grande que ocasionó que la imaginación, fíjate, decían en el siglo XVIII, siglo XIX, se decía que la imaginación era la loca de la casa. ok, Sí, o sea, ¿no?
Por ejemplo, Descartes, el filósofo este conocido por su famoso pienso, luego existo, ¿no? Descartes decía que para empezar a hacer filosofía no se puede hacer esto cuando se es muy joven. ¿Por qué? Pues porque tu inmadurez, porque tus fantasías, porque este tipo de actividad mental ociosa no ayuda a pensar seriamente, pues. Entonces, digamos, la imaginación se redujo a esto de estar inventando cosas que no son ciertas, ¿me explico? A fantasear, ¿no? Ajá, Como un distractor del verdadero conocimiento. Entonces, es lo que está diciendo aquí Henry Corbán, ¿no? Que se dejó a los poetas como es, ándale, mira, deja que los científicos conozcan y nos digan cómo funciona el universo y que los religiosos y los poetas digan del mundo y de las flores y de las cosas lo que quieran, pues finalmente ni es cierto, ni existe, solamente son formas de decir las cosas, ¿no? ajá, Pero realmente no hay esencia allí, no hay verdad. Hay belleza, pero la belleza durante siglos se desvinculó de la verdad. ¿Sí me ok, estoy explicando? ajá, Entonces, digamos, ese es el estado de cosas que mira lo que pasó con nosotros. No sé si checas esta imagen que en las redes, que me gustó muchísimo. No es casual que lo imaginario fuera confinado al no saber o al no ser. De manera peyorativa, los mitos, los sueños, que es la materia secreta de los mitos, así como el arte en general, ocuparon un lugar decorativo en el edificio racional de Occidente. ajá, Aún hoy, a pesar de la, digamos, implosión de lo imaginario, desde el surgimiento de la fotografía, esto lo dijo un gran filósofo, se llama Gilbert Durand, vemos una curiosa e irónica iconoclasia por exceso. ¿Qué quiere decir eso, mi querida Rosario y los amigos que nos están escuchando? sí, Que a pesar de que hubo una tendencia muy fuerte en el pensamiento racional occidental de desacreditar la imaginación y al simbolismo, sin embargo, a partir del surgimiento, por ejemplo, de la fotografía, ¿no? Para que nos vea la gente, ¿no? A partir del surgimiento de la fotografía, se empezó a dar un incremento muy importante, digamos, un resurgimiento de las imágenes. Si te das cuenta, nuestro siglo XX es un siglo que estuvo dominado de una forma impresionante por el surgimiento del cine, ¿no? Por el surgimiento, obviamente, de la fotografía, que fue antes, y digamos, todo empezó a, digamos, a reducirse al campo digamos, de las imágenes. El día de hoy, ¿no? Pues nos están viendo las personas a través de este dispositivo y pareciera que para mucha gente lo que no aparece en una imagen ya no existe. Es decir, se dio como una especie de explosión de lo imaginario en el siglo XX y aún en nosotros, la inteligencia artificial, ¿no? O sea, el reducir básicamente todo a imagen, ¿no? Es más, a poder hasta fingir la realidad a través de imágenes, que hoy a veces nos cuesta cada vez más trabajo distinguir si son reales o no, ¿no? claro, Pero curiosamente, a pesar de que hoy vivimos en un mundo rodeado de imágenes, sin embargo, las personas no valoran a las imágenes por un contenido profundo, sino lo que hizo este mundo de imágenes es banalizar el mundo de la imaginación. No sé si me estoy explicando. Es decir, fíjate, hay un autor, un sociólogo que decía que con la imprenta se revolucionó cañón nuestra forma de concebir el conocimiento, porque entonces todas las personas empezaron a darse cuenta que la fuente de aprender y de conocer era la lectura. Se le llama lo que le llaman también la galaxia Gutenberg, es decir, cómo todo empezó a concentrarse en la capacidad de leer o de escribir, ¿no? O sea, Occidente empezó a partir de que la imprenta empezó a difundir de una manera, digamos, ya no de manera artesanal, sino en serie, los libros, la lectura se empezó a hacer el gran criterio para adquirir conocimiento. ¿Estás de acuerdo? sí, Entonces, digamos, acuérdate que en la Edad Media
pocos eran los que sabían leer y escribir, ¿no? Era un privilegio. Recuerda a la misma Sor Juana, ¿no? Que tuvo que hacerse monja para poder acceder al conocimiento, porque no era algo que además para las mujeres todavía más difícil, Sí, ¿no? Entonces, sin embargo, esta idea de cómo se desarrolló nuestra comprensión, nuestro entendimiento a través de la lectura, evidentemente que generó que dentro de nosotros bullera la imaginación, empezar a crecer la imaginación, porque si algo te hace la lectura es desarrollar tu imaginación. Tú lees sí, una novela, lee un cuento y lo que va a generar es en ti un montón de imágenes, de referencias, te vas a imaginar lo que estás leyendo, te va a emocionar, vas a reaccionar. O sea, es una maravilla, es un prodigio el asunto de la lectura, ¿no? Porque pasas de un mundo de papel a la imaginación de una forma increíble, ¿no? totalmente. Y sabes qué, Armando, perdón que te interrumpa, pero ahorita que bueno, que estabas platicando de todo esto, me vino a la mente, y no sé si tú te acuerdas de una canción de los ochentas que Sí, decía que el video mató a la radio, ¿no? ándale. Entonces era justo eso cuando empezaban todo el boom de los videoclips y de los videos en MTV y tal. Y decía la canción justo de que iba a matar a la radio, ¿no? Y en la radio pasaba, no igual que en un libro, por supuesto, pero había, de hecho, hasta una publicidad que decía, lo vi en la radio, ¿no? Porque Mm, te imaginabas justo lo que se estaba narrando en un cuento o o en una historia, o estaban estas historias de la mano peluda, y tú te imaginabas todo lo que estaban diciendo, ¿no? ahí tienes. Con la imaginación. Entonces me vino como un ejemplo más o menos, no sé si es totalmente lo que tú estás queriendo decir, pero me vino a mí a la mente toda esa información, ¿no? Claro, claro. Ahora, lo que este hombre dijo, este sociólogo dijo es que con la llegada de la imagen, con la llegada de los videos, con la llegada de las películas y las fotografías y digamos, todo el mundo digital que se empezó a desarrollar a partir de estos conceptos, se generó un cambio en la comprensión de la realidad y de nosotros mismos. O sea, él sostiene que las personas que han aprendido a través de las imágenes no conceptualizan y no racionalizan igual las cosas. En otras palabras, lo que generó el estar rodeado de tantas imágenes fue una atrofia en nuestra capacidad de imaginar, ¿no? O sea, no es lo mismo leer El Señor de los Anillos que ver la peli, ¿no? Sí, Entonces, digamos que la saturación de las imágenes genera una especie de simplificación en nuestros procesos de conocimiento, en nuestra forma de vincularnos a la realidad. De tal forma que, dijo este sociólogo, no es nada casual ni ajeno que vivamos en un mundo mucho más manipulable, de personas mucho más controlables y cada vez más ignorantes, justo porque han desarrollado sus capacidades y se han limitado sus capacidades por esta proliferación de las imágenes. O sea, no sé si me estoy explicando, pero pareciera que las personas, o sea, tú lo checas hoy, hasta la capacidad de atención de las personas que usamos Facebook es mínima. sí. O sea, lo que lees es lo que aparece en un cuadrito así. Y, Y ese, eso y luego eso es lo que te... y eso a veces da flojera hasta leerlo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, tu capacidad de atención ya se redujo. ¿Por qué? Porque estás absorto en esta secuencia, está pasando imagen tras imagen y con el dedito le bajas y le bajas y le bajas y ahí vas una y otra, ¿no? Dime qué tanto puedes aprender y conocer así. No, pues no. Entonces, digamos, esto es una cosa tremenda de esto. Fíjate, el movimiento iconoclasta se conoce esta época iconoclasta asociada a un periodo de la historia que se llama de la Iglesia de Bizancio, o la etapa de la Iglesia bizantina se llama. Y en esa etapa de la Iglesia rusa hubo una polémica tremenda dentro de la Iglesia sobre el uso y el abuso de las imágenes. Entonces, en la época de Bizancio se dio este debate sobre la prohibición de las imágenes, ¿no? Y entonces se cancela la imagen
pero por prohibición. Lo que hoy estamos viendo es lo opuesto, pero con el mismo resultado. Es decir, hoy se cancela la imagen, pero por exceso. Sí, Digamos, la profundidad, la belleza, la poesía, la reflexión que puede ir en torno a las imágenes, se ha cancelado por este exceso de de imágenes. imágenes. Fíjate que aquí está haciendo un comentario Alex Alfano, dice, una imagen habla más que 1000 palabras, y lo cual me parece muy cierto, pero muchas veces esas 1000 palabras no te dicen nada, ¿no? O al revés, o sea, también, o sea, dice, sí, una imagen dice más que 1000 palabras, pero eso también nos habla de un vacío que la imagen está formando en esta manera en la que la estamos entendiendo, en que hoy la estamos usando. O sea, por ejemplo, hasta la política. Nosotros aprendimos en México que una persona puede llegar a ser presidente si le vendes la imagen de guapo, o que Claro, artistas o personajes deportistas pueden llegar a convencer a la gente a darle su voto porque son imagen, sí, porque lo que están vendiendo es su imagen. Todo el sí, asunto del marketing y todo lo que eso implica es eso, el manejo, la seducción a través de imágenes, del convencimiento. Pero tú dices, oye, pero son imágenes que tienen fondo y profundidad y tú no, simplemente son reducidas a una intención de así es. comprar, de convencer, Una una estrategia de venta. estrategia. Ajá. Exacto, ¿no? Entonces, fíjate, ahí es donde estamos. Y en ese ambiente, en ese entorno donde dirías, wow, lo que en otro tiempo se prohibió, se despreció, hoy lo tenemos, pero saturados por todos lados de imágenes. Sí, Por todos lados vemos imágenes, ¿no? En el peri, donde estemos, nuestro celular, en todo, o sea, la tele, o sea, por todos sí, lados. Y sin embargo, vivimos una especie de analfabetismo en el que te metes a una iglesia, vas a un museo y no entiendes lo que ves. Es algo, ¿no? Hay una especie de desfasamiento en el que sí, estamos ya, digamos, saturados de imágenes, pero eso no ha desarrollado nuestra comprensión, ni nuestra imaginación, ni nada. sí, Es en ese ambiente tan hostil, tan irónicamente hostil, porque estamos rodeados de eso, sí, es que surgieron estos filósofos que hoy, y estos pensadores que es de los que vamos a hablar hoy, que fueron los que reflexionaron en ese punto, ¿no? sí, Sobre el papel más profundo de la imaginación. Entonces, por eso la imagen, ¿no? Tan padre, ¿no? De esta caricatura, donde si te das cuenta, el que lee está lleno de imágenes y el que tiene las imágenes fuera está vacío. totalmente. Ese es el dilema del hombre contemporáneo, ¿no? Entonces tú dices, oye, no sé si sabes, ¿no? Que apenas acaban de ponernos no sé en qué lugar tan pésimo a nivel de conocimientos y de educación, pero ese es un efecto mundial. Es decir, los chicos hoy en día son cada vez más difíciles de pasar un examen de lectura de comprensión, por ejemplo, ¿no? Es decir, estás leyendo, pero no lo entiendes lo que estás leyendo, Sí, ¿no? Hay una especie de atrofiamiento intelectual muy, muy, muy potente en este mundo, ¿no? Lleno de imágenes. Curioso, ¿no? totalmente. Entonces, dice, sin embargo, Occidente, es decir, la civilización que nos lleva desde el razonamiento socrático, o sea, de los griegos, y después cómo ese razonamiento se bautiza, se hace cristiano, Edad Media, se ha querido imponer con soberbia como el único heredero de una única verdad y siempre ha menospreciado más o menos las imágenes. Es necesario precisar esta paradoja de una civilización, la nuestra, que de un lado ha aportado al mundo las técnicas, progresando de forma incesante, de la producción, de la reproducción, de la comunicación de las imágenes, lo que estábamos hablando, ¿no? Y por Ujú, otro, del lado de su filosofía fundamental, ha dado prueba de una desconfianza iconoclasta, o sea, esto de destruir imágenes, ¿no? De descalificar las imágenes, ¿no? O por ujú. lo menos desconfía de ellas, ¿no? De tiempo atrás. Por lo tanto, pregunta, ¿qué es un símbolo? Frente a este descrédito de las imágenes, frente a esta exuberancia de imágenes que no nos dejan pensar tristemente, y frente a una filosofía que también ve en la imaginación una especie de loca, ¿no? Fantasiosa, ¿no? De alguien que está diciendo cosas incoherentes,
Vean ustedes esta definición de lo que es un símbolo. Dice el que es un diccionario de simbolismo, ¿no? Ajá. Dice, como todo signo concreto que evoca por medio de una relación natural algo ausente o imposible de percibir. Fíjate, ahí ya esta definición está marcando dos elementos que tiene el símbolo. Uno, que es un signo, digamos, concreto, es decir, que es visible. Por ejemplo, el agua, o el mar, o la lluvia, o la tierra, un templo. O sea, es un signo concreto. Hay algo allí que es visible, que lo reconoces, pero que te está proyectando a algo, pero que está ausente y que está fuera de la percepción. Tú te metes a un templo, ya sea cristiano o no, y se supone que ese lugar está evocando una realidad que va más allá de lo visible, ¿no? Está evocando a dioses o a Dios o a vírgenes o a santos o a diosas, es decir, a una dimensión que está siendo, digamos, convocada por el lugar, pero que no está en ningún lado, ¿no? O sea, no lo puedes señalar con el dedo, pero ese símbolo está apuntando hacia allá, ¿no? Sí, No sé si me expliqué. sí, sí, sí. Jung, este otro uno de los más grandes psicoanalistas del siglo XX, que generó su propia, digamos, su propia aproximación como psicólogo al mundo de los símbolos, dijo, el símbolo es la mejor representación posible de una cosa, pero relativamente desconocida, que por siguiente no sería posible designar en primera instancia de manera más clara o más característica. Por ejemplo, el oro como un símbolo, ¿no? Ujú, De realeza, de importancia, de valor, ¿no? Entonces, cuando le dices a alguien, vale oro, ¿no? ujú, Pues entonces ahí el oro, como sustancia, como mineral, tiene una sustancia, digamos, tiene una realidad física, sensible, pero a lo que está refiriéndose el oro es algo más que algo sensible, es a un valor que trasciende lo sensible. Cuando, por ejemplo, los alquimistas en el siglo XV, en el siglo XVI, buscaban la piedra filosofal, le llamaban el oro de los filósofos. Cuando decían, ¿no?, que querían buscar las aleaciones y las combinaciones para crear oro, no solamente estaban hablando de crear el mineral, sino de crear, digamos, una experiencia profunda de unificación de la conciencia humana. Es ujú. decir, los alquimistas eran alquimistas del alma también. Y sus procedimientos materiales, físicos, también estaban evocando una realidad que no era física. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, o sea, es como complejo entenderlo en el sentido de que, o sea, es complejo y no, porque justo lo que estás diciendo sobre el oro, lo mismo puede ser de una amatista o Sí, diferentes significados que damos a las sí, piedras, hablando sí, específicamente de piedras, sí. pero lo que quiere decir es que no es real, ¿no? O sea, es el significado, pero no es real. No, lo que quiere decir es que el significado o a lo que está apuntando esa piedra es algo que no lo puedes, no tiene la misma consistencia que la piedra, pero no quiere decir que no sea verdadero. Solo quiere decir que no es físico, que Es la piedra, una ¿no? O sea, idea. Ajá. ¿mandé? Es una idea. Es una idea, es un valor, es una realidad más profunda. Por ejemplo, alguien que dice se pone una piedra o algo para como una protección, ¿no? Ujú. Entonces dices, oye, ¿y qué es exactamente lo que hace la piedra para que algo me proteja? ¿O qué es lo que se manifiesta en ese metal para yo sentirme protegido? ¿Qué dimensión de la realidad? Dices, pues es algo que no te puedo precisar así con el dedo, pero sin embargo hay algo, se genera, ¿no?, un ambiente, una atmósfera, se genera algunos dicen una vibración, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, Es decir, el símbolo tiene esas dos partes. El símbolo tiene una parte que es física, que es visible,
que es reconocida, Y tiene pero otra que que es y tiene idea, otra es un que va más significado. allá, ¿no? Que no se queda en la mera, digamos, designación sensible de un objeto, de una cosa, ¿no? Totalmente. Fíjate la etimología de lo que es un símbolo. En su origen, el símbolo es un objeto cortado en dos trozos, sea de cerámica, madera o metal. Un símbolo era, por ejemplo, como esta moneda que se ve partida a la mitad, ¿no? Entonces, dos personas se quedan cada una con una parte. Dos huéspedes, el acreedor y el deudor. Por ejemplo, el símbolo era la expresión de un pacto. Entonces decía, no, yo hago un pacto contigo y entonces parto una cosa y tú te quedas con una y yo con la otra, ¿no? Y al momento en el que cumplimos esa promesa, que se cumple ese pacto, que se celebra ese convenio, volvemos a unir las piezas que separamos, como diciendo, pues misión cumplida, ¿no? Pagado, ¿no? Ajá, Queda saldada la deuda. Entonces, eso era un símbolo, ¿tú crees? Entonces, era la idea de que hay dos partes que se separan, pero que tienen la intención de unirse. okey, Ujú. Eso es un símbolo. La palabra símbolo, literalmente en griego, quiere decir eso, ¿no? Traer junto a algo. okey. Entonces, por eso se representaba el símbolo primitivamente, o sea, como si yo te dijera a ti, vamos a hacer un símbolo, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un negocio, ¿no? Y la forma de sellar ese pacto, de que lo vamos a cumplir, es tú te vas a quedar con una parte de este objeto y yo con la otra, ¿no? Y el valor completo del objeto va a tener su cumplimiento cuando las partes se vuelvan a unir. Guau, qué bonito, eso Está está padre. precioso, ¿no? Eso Sí, es precioso. Entonces, vamos a decirlo así, el hombre, decía otro filósofo, es un animal simbólico. ¿Qué quiere decir? Que el hombre es como un ser que está separado de algo, pero que él tiene la intención de volver a unir. Digamos, el hombre es un ser como fracturado, como partido, como escindido, y el símbolo es la manera con la que él quiere recuperar esa parte que perdió. Por eso en muchas religiones existe, digamos, el mito de la caída o de la pérdida del paraíso, ¿no? O de la edad de oro, se le llama. Es ujú, decir, que en un principio estábamos perfectos, felices, ¿no? Pero algo pasó y perdimos esa esencia y caímos en este mundo. Y ahora, por ejemplo, en Platón, eso tiene que ver un asunto con recordar quiénes somos. Y estamos en este mundo con la intención de recordar, es decir, de recuperar la otra parte perdida. okey, Por ejemplo, en el simbolismo del judaísmo y del cristianismo, lo que separó al hombre de su esencia se llamó pecado. okey, Y se supone que la salvación o los símbolos de la redención o de un salvador es que a través de él nos volvamos a unir mm, con Dios o consagrado, con nuestro origen, ¿no? ujú, ujú, ¿Sí? Entonces, por eso, fíjate qué interesante que la palabra religión, bueno, pues dicen que la etimología de religión es religare, o sea, volver a unir. mm, Y dicen también que la palabra yoga quiere decir lo mismo, unir. unión, sí, Ujú. Es decir, la clave de la existencia, la clave, no solo, fíjate, o sea, lo que está diciendo el simbolismo es algo muy profundo, porque así como el símbolo es la expresión en el lenguaje de una, digamos, de una realidad que está como partida y sin embargo quiere encontrarse con la otra, como si lo visible y lo invisible quisieran reunirse, como si el símbolo te dijera, claro que te das cuenta que lo que estás viendo no es todo lo que hay, que lo que alcanzas a percibir del mundo no es la totalidad. Y el símbolo quiere llegar a esa otra orilla y decirte también es esto otro que no se ve y que es tal vez hasta más importante que lo que estás viendo. Y de la misma manera, ¿no? Que ese deseo, ese anhelo de conocer la totalidad o lo que está más allá de mis sentidos, es también el anhelo interior del hombre por unirse a él mismo, porque su existencia reconozca su esencia.
¿Sí me explico? Sí, qué padre. O sea, la verdad es que suena todo muy romántico. Suena padrísimo. Sí, pues entonces, fíjate, los símbolos eran entre los griegos de la antigüedad signos de reconocimiento que permitían a los padres encontrar a sus hijos abandonados, por ejemplo. Ok, Por analogía, el vocablo se ha extendido a cualquier signo de reunión o adhesión, o a los presagios y a las convenciones. El símbolo deslinda y aúna, entraña las dos ideas de separación y de reunión, evoca una comunidad que ha estado dividida y que puede reformarse. Todo símbolo implica una parte de signo roto. El sentido del símbolo se descubre en aquello que es a la vez rotura y ligazón de sus términos separados. Y esto está en un libro precioso, un tomo precioso que es un diccionario de símbolos, que es extraordinario, ¿no? El diccionario ¿no? Y así introduce él por qué la importancia de esto, ¿no? Entonces, fíjate cómo, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, ¿recuerdas en la Biblia, no? sí, Es esto. Es decir, esa parábola está expresando la necesidad como existencial del ser humano de regresar a su origen. O sea, el hijo pródigo que se va y que después dice, quiero regresar, ¿no? sí, Quiero regresar a mi padre, ¿no? Ah, bueno, pues hay, digamos, esa es la tendencia, dirán algunos, los psicólogos, por ejemplo, de querer regresar al útero materno. Y esta tendencia, pues también te puede llevar tanto a la reunión con lo sagrado como a la locura, a la psicosis, ¿no? ujú. ¿Estás de acuerdo? O sea, el que no puede zafarse de la mamitis también termina con graves problemas, ¿me explico? Sí, sí, sí. Pero por eso también algunos, ya lo vamos a ver, ¿no? En las características que tiene el simbolismo, que es de alguna manera, eh, digamos, tiende hacia el origen, pero también tiende hacia el futuro. Ya lo vamos a ver. Ok, Nuevamente se advierte cuál va a ser el dominio predilecto del simbolismo, ¿no? O sea, cuál va a ser el ámbito donde el simbolismo va a reinar a sus anchas. Pues es el ámbito de lo no sensible en todas sus formas, es decir, lo inconsciente, como los sueños, lo metafísico, como la religión, en las religiones del mundo, ujú, cuando se habla de Dios o de los dioses o de lo sagrado o de lo divino, lo sobrenatural o lo surreal, por ejemplo, o es decir, otro filósofo va a decir, donde tú vas a ver a todo lo que da el poder de simbolizar las realidades en el arte y en las religiones. ujú, En esas dos actividades humanas, tú vas a ver cañón esta proliferación de símbolos para decir eso, que nace de los sentidos, nace de la experiencia, pero quiere ir más allá de ella. Ujú. sí, Entonces, dice, estas cosas ausentes o imposibles de percibir por definición serán de manera privilegiada los temas propios de la metafísica, el arte, la religión, la magia, la causa primera, el fin último. Cuando alguien te pregunta cuál es la razón de ser de un ser humano, ¿no? O por qué estamos aquí, o qué es lo que verdaderamente nos hace plenos. Todos ujú, sabemos que esa respuesta no va a ser, nadie va a quedar satisfecho de decir, pues comer bien, ¿no? Pues tener una casa, ¿no? O tener muchos hijos. O sea, todos sabemos que la realidad y la búsqueda espiritual del ser humano puede pasar por esas cosas, pero nadie puede decirle, el que no tenga hijos nunca va a ser feliz. Pues claro. no. O el que no tenga una casa, ¿no? O el que no tenga una carrera. Pues no. O sea, la misma felicidad es como quererte acercar a algo que no puede ser reducido a una cosa o a una actividad. Ujú, ¿Estamos? O sea, a lo mejor el que corre autos no va a decir, no, para mí la felicidad es cuando voy a 340 kilómetros por hora, ¿no? O sea, sí, y puede ser que sí, para él pues sea así, ¿no? Pero eso no, jamás va a poder él decir que si tú no metes esa velocidad en tu carro nunca vas a ser feliz. Él no lo podría decir de los demás, ¿me explico? ¿Por qué? Porque la felicidad es algo que es como más inacible, es algo que no se deja identificar con una cosa o con una actividad. ¿Estamos de acuerdo? sí, Entonces, todo evoca eso. Es como la muerte.
todos sabemos y siempre nuestra pregunta es rebasar esos límites, ¿no? Del ya no más estar aquí y preguntarnos por necesidad, oye, ¿y qué sigue? ¿O qué hay? ¿No? ¿O regresaré? Ujú, ¿O simplemente me desintegro y aquí acabó todo, ¿no? claro. Al no poder representar lo irrepresentable, la trascendencia, la imagen simbólica es transfiguración de una representación concreta con un sentido totalmente abstracto. El símbolo es, pues, una representación que hace aparecer un sentido secreto. Ok, Es, fíjate qué preciosa metáfora, es la epifanía, la manifestación de un misterio, ok. la condensación de un discurso infinito. Es decir, nuestra forma simbólica de acercarnos a la realidad, lo que nos está diciendo es que jamás la vamos a agotar, ni a nosotros mismos, ni a los demás, ni al mundo, ni siquiera a nuestra idea de Dios. El simbolismo es este reconocer que tengo que acercarme a ese misterio de la vida y del conocimiento como por rodeos, por imágenes, y que son las imágenes, decir es que Dios es como un padre, es como un amigo, es como el bosque, es como energía, ¿no? Y le Ujú, atribuyes y le atribuyes y le atribuyes metáforas, imágenes, símbolos, porque tú sabes que jamás vas a decir Dios es esto, como si fuera un objeto y ya lo tengo aquí, ¿no? Ya lo agarré, ya lo entendí. ¿Me explico? sí, claro. O la realidad es esto, o el hombre es esto, o mi sueño es esto, ¿no? Hay algo en la realidad que por más que los científicos digan no, y es más, hoy la misma ciencia reconoce. Entonces, si te has metido a ver este microscopio o has visto imágenes de verdaderas aproximaciones a las moléculas que son verdaderamente delirantes, ¿no? O sea, tú tocas un objeto, mi querida Rosario, tú tocas un objeto, déjame, porque quiero verte, Rosario, no va a ser que ya no estés aquí y yo esté hablando No, ad no, te estoy infinitum. escuchando. La Ah, bueno. verdad es que está súper interesante. Sigue, sigue. O sea, por ejemplo, ¿no? Tú acaricias una mano, un cuerpo, una piel de alguien, ¿no? Y dices, ay, claro que sé lo que es una caricia, claro que sé lo que es la piel, claro que sé lo que es la materia. Y tú le metes un microscopio a eso que acabas de tocar. Es otra cosa. Y te vas, 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 y no, y cada vez se va, ¿no? Disgregando en objetos cada vez más infinitesimales, ¿no? Y dices, neto, si sabes que estás agarrando, neto, si crees que sabes lo que es la materia. De verdad tú piensas, entonces te das cuenta que en realidad nuestra forma de acceder a la materia, a la realidad y a las cosas es una forma totalmente simbólica. Es decir, la estás ordenando a tu capacidad sensible, ¿no? A lo mejor Ujú. tu perro cuando te lame, ese canijo está percibiendo totalmente otra cosa distinta que si tú te tocas la mano. Sí, Cuando él está oliendo la comida, él está oliendo otra cosa distinta a la tuya, ¿no? Es decir, su universo de perruno, ¿no? Está, digamos, conformando una realidad que la verdad nosotros, ni por idea Dios, tenemos. ni idea. Eso que, entonces, fíjate, aquí ya te voy a decir algo todavía más importante, todavía más interesante. Cuando se habla de imaginación y de simbolismo, lo que estamos tratando de, o lo que descubrieron estos últimos filósofos fue que no solamente estamos tocando aspectos del lenguaje o una cierta forma de aproximarnos a la realidad, respetando su misterio y su profundidad. Lo que están diciendo ellos es, toda tu actividad intelectual, científica, social, está basada en esta actividad de imaginación. Todo está basado en este poder de conectar y de unir y de estructurar o de hasta de formar la realidad. Claro, es interpretativo. O sea, es algo muy, muy cañón, porque la mayoría de nosotros pensamos que la facultad de imaginar o la facultad imaginante es la facultad de producir imágenes. Y lo que dicen estos cuates dicen, no, la facultad de imaginar es la facultad de distorsionar y de cambiar las percepciones o las imágenes. O Ok, sea, imaginar no es reproducir y copiar la realidad, imaginar es transformarla. ok, ok, queda claro. No, pues, pero entonces dices, wow, entonces quiere decir
que la imaginación no es para nada esa forma de estar creando imágenes fantasiosas y fuera de la realidad, ¿no? Es que al revés, toda la realidad y todo lo que llamamos realidad está siendo conformado por lo imaginario. Ujú, ujú. Por eso, mira, esta famosa escultura que ves aquí es preciosa porque es una representación escultórica de Isis, la diosa egipcia. Sí, Pero esta diosa egipcia tenía una peculiaridad, que aparecía siempre con un velo. ok. Esa es una de las metáforas más bellas o de los simbolismos más bellos de la profundidad de la realidad. Isis, que es una manifestación de una divinidad, de un sentido profundo de las cosas, se manifiesta, pero ocultándose. Nadie, dice Isis, ha levantado mi velo. Nadie, por más que digan en las iglesias y en los qué es exactamente lo que pasa y que cuando te mueres te pasa esto y esto, nadie ha levantado el velo. Ok. Sigue habiendo un misterio. ¿Me explico? Ujú, ujú. Es decir, la realidad, por más que le quites y le como una cebolla y que digas, no, ahora, sí, ahora estoy más cerca, sí, pero hay un velo último que siempre va a dejarnos con la sensación de que nuestra vida, la realidad, la naturaleza misma, decía Heráclito, ¿no? La naturaleza ama el ocultarse. Ujú. Es decir, jamás nadie va a decir, como diríamos los mexicanos, ahora sí tengo los pelos de la burra en la mano. Exacto. Cada quien tiene una pequeña aproximación a la realidad, ¿no? La ciencia Así es. tiene una, los poetas tienen otra, el arte tiene otra, la religión tiene otra forma de aproximarse, ¿no? De decirla, de configurarla, de acercarnos a ella. ¿Sí me Así estoy es. explicando? Ujú. Entonces, por Déjame eso, leerte un comentario, por favor, Armando, que comenta justo con lo que estás diciendo ahora, sí, Alex Jiménez, la arquitectura ha ido de la mano de la simbología desde hace siglos. Las iglesias de la Edad Media y aún antes se consideraban una forma oculta de dar información, pero no para todos. desde luego, exactamente, o sea, hay, por ejemplo, en la arquitectura está todo este asunto de la proporción áurea, ¿no? O el valor numérico de las proporciones. Hay toda una numerología, una forma de orientar el templo, ¿no? Una forma digamos, en el que presenten valores trascendentes, ocultos. Esto es una de las cosas más bellas y más profundas, por ejemplo, de las catedrales en Europa. Ujú. Les recomiendo muchísimo, ¿no? Este increíble texto de Fulcanelli que se llama El misterio de las catedrales, en donde tú te das, o sea, tú piensas que a lo mejor te metes a una iglesia a rezar y que nomás vas a ir a rezar y a comulgar y a, ¿no? Hacer las cosas que usualmente las gentes que entramos a una iglesia pensamos que es para eso. Pero cuando Fulcanelli te empieza a hablar sobre los simbolismos que hay ocultos en las paredes, en las proporciones, en los tamaños, en las medidas, en las recurrencias, en las conexiones, la luz, o sea, dices, qué increíble. Sí. Es como si entraras a una biblioteca de mármol, a una biblioteca, ¿no? Hecha de espacios y que está toda poblada de simbolismo. O sea, o por ejemplo, visitas o ves, ¿no? Algunas construcciones egipcias, y no sé si te has dado cuenta, están las paredes de arriba a baja llena de símbolos, de Sí, arriba abajo. sí, O sea, te das cuenta, perdón, pero quien piense que un templo es nada más para ir a rezar o así, no está entendiendo. sí. Un templo está moviéndose, como bien dice el comentario, en claves simbólicas muy profundas. Bueno, eso es, desgraciadamente, lo que muchos hemos perdido, ¿no? Y podemos retomar Y podemos retomar con después un de cierto esta esfuerzo, plática. ¿no? Sí, sí, con una orientación, con un cierto esfuerzo, ¿no? Es lo mismo que si vas a las pirámides aquí a Teotihuacán ¿no? O allá a la Riviera Maya y eso, ¿no? Ujú. Pues sí, la gente se toma las selfies y, o sea, me explico, o sea, otra vez, ¿no? Esta onda de la imagen hueca,
Pero Sí, si supieras todo el simbolismo y toda la profundidad y todo lo que hay, o sea, junto a eso que te estás retratando, te dirías, wow, o sea, ¿no? O sea, entonces, es dice cuestión de descifrarlo, ¿no? Es de exactamente. buscarle descifrar el símbolo y encontrar el significado que, pues, que representa para quien creó el símbolo y para ti también, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, la experiencia religiosa tiene dos ejes simbólicos fundamentales, el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio. Digamos, la dimensión sagrada del tiempo en las religiones se llaman las fiestas, ¿no? Que Sí, el 2 de diciembre, que el 24, que el Viernes Santo, que tatatano, y las religiones paganas, que Yule, que, ¿no? Beltane, ¿sí me explico? sí. Entonces, digamos, la misma idea de las estaciones son formas de concebir una especie de sacralidad cíclica de la madre naturaleza, ¿no? O sea, y una expresión de algo que regresa a ella misma y que se recrea, ¿no? Y que va cumpliendo sus fases, sus etapas. Algo que también perdimos nosotros actualmente es a vincularnos con ese movimiento de la naturaleza, porque el cristianismo y después la ciencia nos enseñó a vernos como seres separados del mundo, como uno es el mundo de los animales y el de las cosas y otro es el mundo humano. Y entonces, por ejemplo, para el hombre moderno, la astrología o las fiestas sagradas les parece ridiculez, porque ya perdió su vinculación con el universo. ¿Me explico? Ujú. Porque hoy la comprensión del hombre es en función de verlo como un ser separado o, como dicen en las ciencias políticas, como un individuo, ¿no? Sí, Pero, sí. pero el hombre antiguo nunca se entendió así, nunca, ¿no? Es decir, el hombre primitivo estaba mucho más integrado a la realidad del mundo físico, de la naturaleza, pues era su madre. ¿Sí me explico? Ujú, ujú. Pues todo este simbolismo, entonces, te decía, ¿no? El templo, con su dimensión espacial, es otra forma, ¿no? De, digamos, o los lugares sagrados, algunos bosques, las montañas, Sí, ciertos ríos, las cuevas. Todo eso no solamente eran lugares geográficos, tenían una dimensión simbólica profunda que evocaba una realidad profunda, sí. ¿no? Por eso los eclipses, ¿no? Daban tanto miedo, ¿no? O por Ujú, eso el vincularnos, ¿no? En relación a lo diurno y lo nocturno, por estos ciclos de 24 horas, ¿no? Y demás, ¿no? Además de los otros ciclos, ¿no? Anuales o así. ¿Estamos de acuerdo? sí, 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 totalmente. Entonces, ajá, entonces la magia y las religiones antiguas tenían una concepción, digamos, agraria, natural, espontánea de vinculación con las cosas. Todavía en nuestros mercados, en todas partes, es algo sorprendente que a lo mejor cuando yo viví fuera de México, la gente no me creía. Es que yo les decía, no hay mercado en este país que no tenga un puesto de hierbas, de magia. En todos los mercados de México hay alguien que está vendiendo velas, hierbas, ¿no? Veladoras, Ujú. protecciones, en todos lados. Sí. O sea, a lo mejor la gente no puede imaginarse cómo al mismo tiempo en nuestro imaginario católico sobrevive esta experiencia mágica del mundo que tenemos, Ujú. del incienso, del copal, de las limpias. Esa es nuestra dimensión mágica, simbólica, ¿no? Con la que nos acercamos a la realidad desde el copal, ¿no? Desde el humo, ¿no? O Sí. sea, y al mismo tiempo que se es católico, ¿eh? Como si tuviéramos dos memorias, ¿no? Sí, claro, es que somos selectivos. Pues sí, y además, bueno, estas memorias también ni siquiera, a veces son selectivas, sí, de manera consciente, pero otras son de forma inconsciente, ¿no? O sea, traemos en nuestro ADN un talante mágico, los mexicanos, ¿no? No sé si todos los latinos nos percibamos igual, pero aquí en México es muy fuerte eso, muy, muy fuerte, o sea. Nos sorprendería, ¿no? Si preguntándole a la gente, ¿quién no trae una protección? ¿Quién no trae un amuleto? ¿Quién no le pone el ojito de venado al niño, ¿no? Ujú, ujú. O sea,
¿no? ¿Quién no usa hasta símbolos cristianos como protección y pones la crucecita allí en tu parabrisas para ver, no vaya a pasar otra? ¿No? Te bendicen el carro, o sea, ¿no? O Sí, 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 sea, claro. pues Es que es ese la es vida, es parte de la vida, acto. es una cotidianidad, ay, la palabra, bueno, es algo cotidiano que estemos rodeados de símbolos y de eh, significado que le damos a las cosas, ¿no? Así es. O sea, decir estamos rodeados de símbolos, sí, estamos rodeados de magia, estamos rodeados de poesía, Sí. estamos rodeados de una sensación de misterio, ¿no? De profundidad, de que las cosas son algo más de lo que de lo que muestran, ¿no? Tal vez eso también nos da un sentido de desconfianza hacia las personas, ¿no? Los mexicanos somos desconfiados. Entonces, fíjate, dice la parte visible del símbolo, que es lo que se llama el significante, o sea, lo que se ve, ¿no? Por ejemplo, el pez, ¿no? Sí. Y dice, siempre estará cargado de lo máximo de concretud, esa es la diferencia entre el símbolo y un concepto. Por ejemplo, la justicia es un concepto y la justicia es un concepto muy abstracto. O sea, tú dices justicia pues, pues buscas una definición, pero cuando hablas sobre el simbolismo o actos simbólicos, ¿no? Que te remiten a actos de justicia, entonces a lo mejor asocias la balanza, asocias alguna, ¿no? Alguna situación que remite a eso, ¿no? Es decir, el símbolo sí tiene una connotación sensible que los conceptos no tienen. Y como bien dijo Paul Ricoeur, todo símbolo auténtico posee tres dimensiones concretas. Fíjate, esto es bien interesante. Todos los símbolos profundos con los que queremos, con los que interactuamos y que nos mueven, ¿no? Como dices tú en el subtítulo de esta presentación, ¿no? El asunto de que hay energía en el simbolismo, ¿no? Ujú, Pero ¿por qué lo hay? Por qué tienen ese poder de cargar, ¿no? Tanta intención, tanta energía. Pues dice Ricard, es que los símbolos tienen tres dimensiones. Es decir, tiene una dimensión cósmica, es decir, extrae de lleno su representación del mundo visible que nos rodea. Es decir, el símbolo es la forma más primitiva y más bella y más profunda con la que el hombre ha querido entender la realidad. Ujú. ujú, O sea, o sea, hay una enorme cantidad de películas y de novelas que hablan y nos dejan maravillados cuando, por ejemplo, un hombre de una cultura distinta a la nuestra hace un ritual con el agua, o cuando antes de matar un animal, ¿no? Le agradece, se inclina y lo abre, ¿no? O ujú. cuando una persona para cargarse de la energía de ese animal se pone su piel encima, ¿no? Además de protegerse del clima, ¿no? Sí, Pero también, digamos, como si él también poseyera el poder del animal sobre él, sí. ¿no? Entonces, hay una dimensión que es la dimensión cósmica, que es con la que pretendemos vincularnos. Acuérdate de toda esta fascinación en torno a los cuatro elementos, ¿no? Esa es la dimensión cósmica. Ujú, Tal vez la matriz de casi de todo el esoterismo sea la astrología. Tal vez no haya modelo más grande y más profundo de entender simbólicamente nuestra relación con el cosmos que la astrología. sí, No sé si estés de acuerdo conmigo, ¿no? Es decir, donde lo que se quiere simbolizar es establecer conexiones del universo con nuestra propia vida, ¿no? O sí, sí, sea, claro. eso es, digamos, de ahí aplicarlo a otro tipo digamos, de simbolismos esotéricos, ¿no? Sobre la mano, la magia, o sea, son como variantes de esta otra gran metáfora, ¿no? Eh, por eso dicen, ¿no? Las 12 tribus de Israel no solamente representaban las tribus a los dos, o los 12 apóstoles representaban a las tribus de Israel, también podían representar constelaciones. Claro. ¿Sí me agarra la onda? O sea, es como una gran matriz simbólica, el universo y las estrellas, ujú, las constelaciones y nuestra relación con todo es maravilloso, ¿eh? Esta forma, digamos, la Ujú. dimensión cósmica, ¿no? Sí, Pero, y es sí, súper dime. profundo. No, te iba a comentar, y es súper profundo, o sea, es algo que de alguna manera no es sencillo entender. Claro, y más si venimos de esta educación,
digamos, muy racionalista, donde solo queremos entender que las vinculaciones con la materia son de tipo causal, físico, matemático, de fórmulas, ¿no? Sí, Y cuando dices, no, espérame, es que hay sentidos que no son, que no se rigen por la causalidad. Eso ahorita lo comentamos si quieres. ok, de acuerdo. Hay otra dimensión del símbolo que es la dimensión onírica. Es decir, dice aquí, se arraiga en los recuerdos, los gestos que aparecen en nuestros sueños y que constituyen, como demostró Freud, la materia muy concreta de nuestra biografía más íntima. Es decir, el simbolismo no solamente conecta o nos quiere conectar como esta moneda, ¿no? Que está así partida, ¿no? Que nos quiere conectar con el universo, también nos quiere conectar con nosotros mismos. Es decir, como si también dentro de nosotros hubiera una parte que está ausente y que solamente es reconocida, evocada por los símbolos que aparecen de ese, digamos, de esa penumbra que es el sueño, que es la noche. O sea, tú te duermes, ¿no, Rosario? Te me desmayas, ¿no? Quedas Ujú, así. Puf. En ese momento no hay yo, no hay conciencia, no hay actividad consciente. Y sin embargo, al amanecer, cuando abres tus ojos, estás cargada de imágenes y de recuerdos y de historias extrañas, loquísimas, y dices, ¿quién diablo soñó esto si yo no estaba, no? ujú. ¿De dónde vienen todas estas imágenes y cuál es su significado para mí? Sí, La claro. psicología moderna, o sea, la que, digamos, la que apertura Freud y después sus discípulos, ¿no? Y detractores como Jung, nace en 1900 con una obra que se llamó así, La interpretación de los sueños. O sea, uno de los descubrimientos más importantes en lo que se refiere al conocimiento humano es el descubrimiento de lo inconsciente, que el yo o el ego es una mínima parte de todo tu aparato psíquico que está vinculado a una dimensión profunda y oscura que para Jung, por ejemplo, conecta con una memoria que vincula a toda la humanidad en ella. O sea, es como si fueran las raíces, la conexión con las raíces más profundas de nuestro ser. Y la única conexión que tenemos con ella, con esa raíz profunda interior, son los símbolos de los sueños. Qué Es fuerte. como si lo más profundo de ti te estuviera hablando a través de un lenguaje que tú tienes que descifrar o interpretar, que son tus sueños. ¿Estamos de acuerdo? Sí, wow. Increíble, ¿no? Y la importancia de después poderlo, de escribirlos para interpretarlos, ¿no? O sea, lo Claro, que recomiendan muchísimos claro, psicólogos y claro, maestros es escribir tus sueños para poder descifrarlos posteriormente. claro, claro, claro. Pero es decir, descifrar el símbolo, descifrar el sueño, quiere decir que si hay un sentido latente ahí, Totalmente. pero que escapa a tu conciencia. O sea, el sueño es, como dirían algunos, ¿no? Los sueños son tu mitología personal y los mitos son los sueños despiertos de la humanidad. O sea, los mitos y tus sueños están hechos de la misma materia. Okay. Y es la misma materia que no por ser inacible es menos verdadera que una ecuación, ¿eh? La última dimensión es la que se le llama la dimensión poética, Sí, ¿no? Y es decir, es la dimensión que sabe que los símbolos no solamente son, digamos, receptáculos de memorias digamos, de experiencias oníricas o cósmicas, sino también tiene una dimensión creativa, tiene una dimensión que justamente lo hace que no sea fácil aprender. Por eso, mira, déjeme decir, ¿no? Bueno, aquí tienes dos ejemplos. ajá, El ejemplo de este cuadro hermosísimo, una mujer soñando, y esto es su pesadilla, ¿no? okay, Este es el simbolismo del sueño. Digamos, lo que accede a ¿no? Lo que accede a nosotros
Si notas, o sea, lo oscuro que aparece en ese cuadro sería como lo inconsciente, Ujú. lo no manifestado para la conciencia. Pero es a través de símbolos que, digamos, esos sentimientos o esas experiencias acceden a la conciencia para que ella pueda de alguna manera interactuar. O sea, en otras palabras, tú jamás vas a soñar miedo, vas a soñar con una rata. ¿Sí me explico? Sí, O sea, nadie dice, ay, soñé con el miedo. No, 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 no soñaste con el miedo no se puede soñar. Sueñas con cosas que te dan miedo, ok. ¿no? Es decir, símbolos que están remitiendo a una realidad a la cual tú no puedes acceder, Wow. más que a través de lo que soñaste, de lo que imaginaste, ¿no? Y bueno, Ujú, este otro símbolo del tarot, que es el símbolo del mundo, que es la última carta del tarot, donde, como bien te darás cuenta, el mundo está representado en el simbolismo por el número 4, ujú, ¿no? El 4 es numerológicamente hablando el símbolo del mundo, de lo empírico, de lo conocido, el mundo de lo humano. Por eso los 4 elementos, las 4 estaciones, ¿no? Por eso los 4 evangelios, ¿no? Por eso digamos, el cuaternario es la dimensión del mundo, ¿no? Entonces, aquí tienes, ¿no? Estos ejemplos de estas dimensiones, ¿no? La ok. historia del símbolo atestigua que todo objeto puede revestirse de un valor simbólico, como ahorita lo mencionábamos, ¿no? Piedras, metales, árboles. Por ejemplo, no sé si te ha llamado la atención eh, que dentro de muchos símbolos que aparecen en las religiones y en las culturas de todo tipo, Ujú. los árboles, todo el tiempo. La cábala no tiene el árbol, ¿no? El De la árbol de la vida. vida, Ujú, ¿no? ujú. En las tradiciones celtas o escandinavas, el Yggdrasil, que también era el árbol que representaba el universo, ¿no? El árbol del bien y del mal en el Edén, Ujú. ¿no? Es decir, piedras, metales, decíamos, el fruto, ¿no? De la tentación, Sí. animales de poder, la serpiente, ¿no? Con toda su fascinación en todas las culturas. ¿Sí sabías, mi querida Rosario, que una de las primeras y más antiguas representaciones de un hombre meditando, ¿no? En la India tiene junto a él o al lado de él serpientes? No, Sí, 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 es interesantísimo que la serpiente era un símbolo del yoga. ¿cómo crees? Y ya después, o sea, te acordarás todo el show este del Kundalini y todo esto, ¿no? Ujú. La serpiente interior, ¿no? Y cómo la serpiente va a pasar, ¿no? Como figura también de sabiduría, pero también como un símbolo del mal, ¿no? En el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, me Entonces, viene a la mente la serpiente desde la India, ¿no? Que ujú, pueden llegar a hipnotizar o que a través de la flautita las hacen meditar y subir y así, ¿no? sí. O digamos formas más complejas y más cósmicas, como la figura del dragón, ¿no? O Claro, en el caso del simbolismo aquí no, de este lado, la serpiente emplumada, ¿no? claro. Entonces, igual, plantas, lugares, en fin, ¿no? O cosas Sí, abstractas como formas geométricas, los números, sí, ¿no? es que todo está cañón porque todo pudiera ser un símbolo. O sea, si tú le pones el pasto, los colores, ¿no? Justo lo que decías, el aire, el viento, el aire, la tierra, el fuego, los elementos, todo pudiera ser un símbolo. Sí. Es increíble. Increíble, por ejemplo, esto es una manera de apreciar, por ejemplo, una buena película. En una buena película tú sabes que lo que está poniendo el director en la pantalla, lo que encuadra a él con esta mirada que nos está, ¿no? Esta forma de hacer ver las cosas, ¿no? Que es el encuadre de la cámara, está intencionando cada cosa. Los colores que le pusieron al actor principal, el fondo, si hay ahí una botella, no hay una botella, lo que pusieron en la mesa, el Sí, lugar donde la pusieron, desde dónde están tomando, ¿no? La escena.
todo eso tiene una razón. sí, Nada, nada en una escena de una buena película es casual. claro, Todo está cargado de una intención, es decir, tiene una aproximación simbólica, ¿no? El director quiere que veas y te des cuenta y aprecies esta escena de determinada manera, ¿no? sí, Entonces, él, digamos, te lleva, ¿no? Por colores o por situaciones muy perturbadoras, por ejemplo, también, ¿no? sí, Entonces, fíjate, para Eugenio Trías, que es otro gran filósofo, otro que ya falleció, él es un filósofo español, la naturaleza del símbolo revela al menos dos ámbitos en tensión. Y esto es otra forma de decir esto que hemos estado hablando mucho, ¿no? Algo que él llama el cerco así como una cerca, ¿no? Así el límite, ajá, el aparecer, que es la parte visible del símbolo, ¿no? Entonces, es como si dijera él, todos los hombres vivimos reconociendo que hay un cerco, hay un límite de lo que podemos percibir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tú ujú, no puedes verlo todo, ¿no? Tú ves hasta cierto punto y en cierto ángulo, lo que llamamos perspectiva, ¿no? sí, Entonces, hay el cerco del aparecer, de lo que podemos oír, de lo que podemos mirar. Ya dijimos, el perro tiene un cerco del aparecer distinto, ¿no? Una araña tiene otro, ¿no? claro, Ese es el cerco del aparecer, lo que le llaman lo manifestado. Pero dice Eugenio Trías, pero está otro cerco, que es el cerco hermético, el, lo invisible, lo ujú, inmanifestado, o lo que el psicoanálisis dice, lo inconsciente. La religión va a decir el misterio inefable de lo divino, ujú, o los místicos van a decir, pues eso que este hombre sintió, proyectó, percibió de la realidad en este arrobamiento, ¿no? En el que entran como en éxtasis, ¿no? En ujú, nirvana, en el mundo oriental, ¿no? Es decir, entonces hay digamos, la idea de que hay dos cercos, el cerco de lo visible y el ámbito de lo invisible. Y lo que está diciendo Eugenio Trías es, y el único puente para acercar esos dos mundos es el simbolismo. ok, Por ejemplo, en esta imagen tan seductora, ¿no? Donde, si te das cuenta, o sea, la imagen emerge, pero de una zona de indeterminación, de misterio, que es el fondo de lo que está, ¿no? un Representado en el oráculo, cuadro. ajá, ¿Sí me agarras la onda? sí, Entonces, esta es la dimensión, digamos, fascinante, donde el arte vive, donde el simbolismo religioso vive, ¿no? Y la manera, es decir, lo peor que podemos hacer es interpretar literalmente lo que estamos viendo o leyendo. En el momento en que una persona religiosa interprete la Biblia de manera literal, ha perdido su dimensión simbólica. ajá, Cuando dicen, no, sí, es que sí, sí estaba muerto y resucitó y sí se levantó y sí Lázaro fue un tipo que, o no, sí hizo, o sea, dices, ¿no? O sí, Adán y Eva eran dos tipos desnudos corriendo en el Medio Oriente hasta que, ¿no? O sea, si tú entiendes esas historias de manera literal, dejan de ser profundas y se vuelven anécdotas, ¿no? claro, Y al volverse anécdotas de algo que sucedió hace muchos años, dejan de ser relevantes para ti. Porque a ti, dime qué te afecta a ti o no que dos personas desnudas anden corriendo en un parque o en un jardín hace 5.000 años. claro, Pues X, ¿no? sí, Oye, no, pero sí, pero si no existieron, pero están hablando simbólicamente de mí. Si yo soy Adán y soy Eva, de alguna manera, ujú, si yo también estoy cayendo en el tiempo, si yo también en mi existencia me estoy alejando del origen con cada segundo que pasa, cabrón, entonces digo, uff, entonces el símbolo del Edén y de la tentación y del conocimiento, entonces se vuelve algo preciosísimo y súper interesante, ¿me explico? claro, Como puede serlo el poema de Ganesh, o como pueden serlo, ¿no? El Bhagavad Gita para el Oriente, o como puede hacerlo el Quijote, ¿no? sí, sin duda, O sin sea, duda, dices, wow, esto ya no solamente tiene que ver con la experiencia de contar un cuento de algo, no, es que esto tiene que ver conmigo.
como Sí, y además, bueno, algo que a mí me impresiona es la influencia que puede tener en miles de millones de personas, ¿no? Que, por ejemplo, el hecho del nacimiento del niño Dios el 24 de diciembre, ¿no? O el 25 de diciembre, y entonces está comprobado que no sucedió en esa fecha, sin embargo, el significado que tiene la fecha en todo el mundo es impresionante. claro, y además que al elegirse esa fecha, consciente o inconscientemente, no se eligió una fecha cualquiera, Claro. porque esa época es una época transicional, hasta estacionariamente hablando. O sea, digamos, en el flujo del tiempo, esa fecha digamos, nos estamos aproximando a la noche más oscura, al momento en el que todo se está plegando, en el que todo, ¿no? En el que pareciera que todo ha concluido, que un ciclo ha acabado, que Ujú. estamos en la parte, ¿no? Digamos, más oscura y más sombría del momento, ¿no? Del recogimiento, ¿no? Sí. Y que justo allí aparezca el nacimiento de una esperanza, de Ujú. un volver a empezar, de una fragilidad que se abre paso, ¿no? Y es un bebito el que nos da este símbolo de esperanza, ¿no? Así es. Entonces, pero es algo que no, o sea, digamos, el cristianismo no fue quien ideó esto. Hay una cantidad de dioses que nacieron el mismo día, porque el hombre estaba percibiendo la necesidad de tener esperanza en el momento más oscuro de la noche, ¿no? Sí, Era la promesa de que la primavera iba a volver, de que el día iba a llegar aún en los momentos oscuros, ¿no? así es. Y entonces, pues digamos, antes del cristianismo, esas fechas ya se celebraban, ya se hacían rituales, ¿no? Para dar testimonio de esta esperanza. Ujú. Y entonces dice, consciente o inconscientemente, te digo, el cristianismo terminó diciendo, bueno, pues de aquí Esta somos, fecha. exactamente. O sea, esto también el cristianismo lo asume, la necesidad de que haya una esperanza, de que haya algo nuevo frente a todo lo que ya pasó, de lo que ya se repitió, siempre habrá una novedad, un bebé, un Ujú. recién nacido, ¿no? Así es. Está padre, ¿no? Qué bonito. Sí, padrísimo. ¿Cómo vamos, Armand? Porque ya Pues son las... mira, ya nada más nos faltan mencionarles algunos rasgos del conocimiento simbólico y concluimos. Venga, ¿Te late? me late. Bueno, entonces déjame irme, me subo a mi motocicleta simbólica y, Pues y mira, había, mientras los que están conectados se queden conectados, nosotros seguimos. diría Vicente Fernández, mientras la gente no se vaya, yo sigo cantando. Exacto, exacto. Muy bien. O sea, primera cosa de estos rasgos, ¿no? Del conocimiento simbólico. Primera, el símbolo no es algo arbitrario, como los signos. O sea, un signo como el del semáforo o el signo de la calavera, ¿no? Para cuestión de veneno, de peligro, ¿no? Ajá. No, el símbolo es mil veces más profundo que un signo de este tipo, ¿no? Dice, tiene cierta similitud o resonancia interna con aquello que significa o evoca. Es decir, por ejemplo, la piedra, el simbolismo de la piedra es lo más próximo a la eternidad, lo más próximo a lo que perdura. O sea, el simbolismo de la piedra es en contraste con la vida que cambia y que es vulnerable y frágil, la piedra simboliza lo que permanece. Por eso dicen que en la antigüedad, cuando alguien moría, ponían piedras encima, Ok. porque están simbolizando que hay algo que permanece de esa persona. ¿Me explico? Hay algo que trasciende lo evanescente, lo fugitivo, lo frágil de la vida humana. Y la piedra es eso, ¿no? Entonces, por eso digo, la piedra tiene un toque de divinidad tremendo, ¿no? Los dioses, ¿no? Representados en piedra, pues lo que están diciendo es, todo lo demás se va, pero lo divino permanece, ¿eh? Ujú. Ujú. Entonces, no es lo mismo hacer un dios de gelatina, ¿verdad? O de, o sea, ¿no? O sea, o de plantas, ¿no? O sea, y quieres decir que sea eterno, pues tienes que, el material que utilizas tiene que estar, ¿no? Evocando eso que quieres simbolizar, ¿no?
Entonces, de esta manera, el símbolo, que no puede representar lo irrepresentable, hace aparecer un sentido secreto de su indecible. Eso lo dijo otro gran filósofo Mardones, ¿no? Sobre el retorno Ujú. del mito. Ok, Número dos, dado que el símbolo se mueve siempre en una similitud disímil, es decir, evoca pero no agota lo que quiere mostrarnos, el símbolo ofrece siempre una inadecuación a su objeto de referencia o simbolizado. Es decir, por más que un texto, un poema, una oración quiera decirnos todo de lo que, ¿no? Hacia lo que está haciendo referencia, jamás lo va a agotar, jamás. O sea, esa es la diferencia entre un ídolo y un símbolo. ok, Un ídolo es un símbolo que pretende apropiarse totalmente de eso que está representando. ¿Sí me explico? sí, Y entonces el ídolo ocupa el lugar de lo sagrado, ocupa el lugar de lo divino, lo profana, lo ok, pervierte. Por eso la idolatría es una de las grandes tentaciones del mundo del simbolismo. Es decir, que te quedes con el objeto que evoca, ¿no? Es decir, que en lugar de darte cuenta que la piedra está simbolizando algo que va más allá de la materialidad, ¿no? De su sustancia, te quedes besando a la piedra ok, y lo vuelves un ídolo, ¿no? claro, Es decir, el ídolo es aquel objeto que ya no remite al todo del cual procede, al cual está apuntando. Ese es un ídolo. ujú, Y entonces, pues sí, o sea, sí tenemos los seres humanos la tentación de absolutizar o de deificar las cosas, el sí, dinero, a una persona, a una religión, a una palabra, sí, y hacerlas ídolos, ¿no? así es, Y por ahí diría algún filósofo, recuerden nada más que siempre un ídolo te va a pedir sacrificios. ok, Entonces el símbolo es radicalmente parabólico, es decir, que va más allá, que atraviesa de alguna manera, ¿no? Al objeto que lo está evocando, ¿no? de acuerdo, Por lo tanto, y esto es algo también muy interesante, ¿no? Que estarán nuestros amigos de acuerdo, ¿no? Un verdadero poema jamás puede ser agotado. Que alguien diga, ay, sí, ya lo leí una vez, ya lo entendí, ya sé todo lo que ese poema quiere decirme. No, perdón, ¿no? Es un poema es inagotable, es como una fuente, ok, es como una película, es como el amor, es como una pareja, es como una mujer, una persona, ¿no? Son inagotables. ok, Aún nosotros para nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque hacia lo que estamos referidos o de dónde venimos o hacia dónde vamos, no se puede agotar, ni nadie lo puede agotar. ¿Estamos de acuerdo? sí, Fíjate, otra cosa hermosísima de esto. Si el símbolo es radicalmente parabólico, quiere decir de otra manera que se presta a inagotables interpretaciones, que es lo que estamos diciendo, ¿no? correcto, Entonces, por eso es tan engañoso y tan banal y tan peligroso que te compres esos libritos de la interpretación de los sueños. Y si sueñas que se te cayó una muela, es que se te va a morir alguien. Y si sueñas que estás volando, ¿no? sí, 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 O sea, perdón, pero el mundo de los símbolos no es así de maldito, pedorro, así, ¿no? De que tú puedas pensar, ¿no? Que ya puedes fijar. Por eso también dicen, ¿eh? Por eso la interpretación de los sueños es un arte. Ujú. O sea, no es de, a ver, buscan el manual qué significa. No, porque, o como el tarot, ¿no? O sea, ajá, el tarot es, aunque son números, es un número finito de cartas, la combinación y la interpretación de esas combinatorias de cartas es un juego infinito de interpretaciones. ok, ¿Estamos de acuerdo? O sea, por eso el tarotista, ¿no? Mientras más reconozca esta apertura y te dé como esta amplitud, pues más valiosa y más significativa es la lectura de sus cartas, ¿no? claro, Entonces, quiere decir entonces que esto hace inagotable nuestra experiencia humana, nuestra propia lectura de nuestro propio pasado, nuestra propia lectura ¿no? de una buena novela, de una buena película, de una buena conversación.
En realidad, los que se aburren de los otros son los que los idolatran y los convirtieron en una cosa, pero en realidad los seres humanos estamos, diría Ricard, no somos como un discurso infinito metido dentro de la piel, ¿no? Ok, El cuarto elemento de los símbolos es esto, que los símbolos buscan la conjunción de los contrarios. El símbolo busca unir a los contrarios, a los opuestos, a ok, lo que nuestra razón separa, el bien y el mal, lo masculino, lo femenino, lo que está arriba, lo que está abajo, ¿no? El día, la noche. Bueno, el simbolismo profundo lo que busca es unir lo que, vamos a decirlo así como dicen en la iglesia, lo que Dios unió, ok, que no lo ok, separe el hombre. ok, Y lo que Dios unió se llama la realidad completa. Por eso los alquimistas, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que ven ustedes aquí es una imagen alquimista. Para el alquimista, la experiencia de la unión de los contrarios, el misterio de la unión, es la esencia de la vida. La esencia de la vida es unir lo que aparentemente está separado. Por eso, psicológicamente hablando, es lo mismo decir que lo inconsciente se haga consciente, que tu luz y tu oscuridad se reconozcan, se encuentren, ¿no? ok, Que tus ángeles y tus demonios se vean las caras, o como en los alquimistas, el andrógeno, que lo masculino y lo femenino que tenemos todos los seres humanos puedan vivir en equilibrio, ¿no? claro. Y eso, ese es el enorme poder de los símbolos, unir los contrarios. Por eso decía Jung, fíjate qué cosa más hermosa, Jung decía, yo no aspiro a ser bueno, yo lo que aspiro es a ser completo. Ok, Es decir, la virtud más importante para un ser humano es la integridad, es decir, la unión de sus contrarios. No hay persona más peligrosa en este mundo que aquella que no es capaz de reconocer su sombra. claro. Por eso la espiritualidad de mucha gente buena onda me parece tan problemática y tan sospechosa. Sí, eso te iba a decir, tan irreal, bueno, no irreal, más bien como que eso, sospechosa, Incompleta, como parcial. dudosa, ¿no? De que Sí. dices, a ver, no, esto no es verdad. Ujú. Entonces, digamos, en la mayor medida en que una persona espiritual se identifica con la luz o él cree identificarse con la luz, pues más profunda se hace su sombra, Ujú, porque justamente es justo lo que ella niega o rechaza de ella misma, aunque sea parte de ella. así es, Si lo digo de una forma más tosca, tendríamos que afirmar que era natural que una religión que pusiera a sus líderes religiosos con la máxima virtud de la abstinencia, del celibato, tuviera en la propia sexualidad de esas personas sus más graves problemas. ¿Sí me explico? sí, sí, En la represión de la sexualidad se generaron los monstruos. En aquello que no quise ver, que no quise reconocer, se generó la obsesión, la distorsión de eso que en la oscuridad creció deforme. ¿Estamos de acuerdo? sí, sí, Entonces, por eso es súper interesante este asunto de que el simbolismo busque la unión de los la contrarios. unidad. Sí, eso está increíble. Increíble. Y como lo platicas más. Ay, caray. Mira, aquí tienes un cuadro precioso sobre la historia de Jonás. ¿Te acordarás de Jonás? No, Jonás, el platica. de la ballena. Ah, sí, ok. ¿No? El profeta que Dios lo manda a un lugar y él dice, pues no voy porque pues, estos cuates merecen que se los lleve la tristeza y no voy y se sube a un barco y se pela y se queda dormido en el barco y entonces empieza un tormentón espantoso y la gente empieza a sospechar que esa tormenta no es normal, que alguien allí hizo algo, quiso enojar a Dios o a la Ah, naturaleza y descubren a Jonás súper dormido allá en el fondo y que lo avientan al mar. El mar se calma, pero a Jonás se lo traga una ballena. ok. Y la ballena después de 3 días lo bota en el lugar donde él tenía que ir, ¿no? Oh, Bueno, pues esa historia
pues es verdaderamente absurda si tú la crees literalmente, ¿no? Porque imagínate cómo alguien va a salir con los jugos gástricos de una ballena después de 3 días de estar allá adentro, No pues era todo quemado, Pinocho. ¿no? Todo Ajá, deshecho, ¿no? claro. Evidentemente no es una historia literal, pero sí es una historia de lo inconsciente. Okey. La ballena representa lo inconsciente. El mar, las profundidades del mar sean las profundidades de nuestra alma. Y habemos muchos de nosotros que estamos como dormidos, rebeldes a escuchar a nuestra voz interior que nos dice, vive, despierta, haz esto, cambia, muévete, decide. Y tú dices, yo no voy y yo no voy y yo me quedo aquí, me duermo y hago como que chambeo y hago como que me caso y como que tengo hijos y estás, ¿no? Dormido ahí en el fondo de la ballena de la inconsciencia, ¿no? Ajá, Dormitado. Acuérdate que esa es una de las grandes metáforas, de los grandes símbolos de la vida de los seres humanos para muchas corrientes espirituales. Identificar a la vida como un estado de dormido, como vivir sin vivir, ¿no? así Como es. viviendo de ilusiones, de no darte cuenta de realmente lo que somos, ¿no? Y por qué estamos aquí. Entonces, esa historia de Jonás es una metáfora preciosa de alguien que se resiste a escuchar la voz de su alma, que le invita a cumplir una meta, una misión, un sueño, pero que su ego se resiste y lo duerme. Okey. Entonces, según Riquet y según los psicólogos, el simbolismo tiene digamos, este doble movimiento de que nos es regresivo porque nos puede conectar con estas partes profundas de nuestra infancia, de nuestros conflictos infantiles, de nuestras heridas, de nuestro origen, ¿no? Y es por ejemplo, cuando dicen los psicólogos que el simbolismo termina, o para muchos psicólogos, el simbolismo termina siendo un síntoma, Okey. ¿no? Es decir, tu vida y lo que estás haciendo es solamente la evocación de algo que está reprimido, pero que se está representando en expresiones físicas, enfermedades, fijaciones, ¿no? Y que Ujú. están remitiendo algo que está oculto, ¿no? Para tu conciencia, pero que bota de alguna manera en sueños o bota en algún tipo de trauma o fijación, ¿no? Y entonces lo que dicen los terapeutas es, tenemos que hacer un proceso terapéutico para que tú puedas entrar en contacto con aquello que está reprimido y te puedas liberar, ¿no? Con Okey. esa herida que está generando ese síntoma, ¿no? ¿Se has oído hablar de eso, no, mi querida Rosario? Sí, sí, sí. Bueno, entonces dice Riquet y dicen los psicólogos, pareciera que para muchos psicólogos la función del símbolo es remitirte a la herida, remitirte al origen, Claro. remitirte digamos, a esa primera infancia, que es donde dice Freud, ¿no? Que se gestan todas nuestras fijaciones sexuales, ¿no? El complejo de Edipo y todas esas cosas, ¿no? Ujú. Pero hay otros que también dicen, no, pero el símbolo no solamente te coloca en relación a tu pasado, sino te coloca en relación a tu futuro, como en el caso de Jonás. Por ejemplo, para Jung, tú no eres lo que fuiste, tú eres una promesa, tú eres un poder ser. En realidad, tú eres tu meta. En realidad, tú vienes a realizarte y a encontrarte por fin quién eres como una meta en la vida. Entonces, la esencia de quién eres tú no está en el pasado, es hacia lo que vas, Ujú. ¿no? Y entonces eso quiere decir que hay una tensión, digamos, regresiva y progresiva. Es decir, el mito y el simbolismo conectan con el futuro y con el pasado de cada persona. Okey. ¿Estamos de acuerdo? Guau, Eso está increíble, ¿no? impresión. Sí, Sí, increíble, increíble. O sea, sí, sí, por sí. eso Jung decía, pues por eso es tan importante los sueños, por eso es tan importante la mitología, por eso es tan importante la literatura, ¿no? Em, Porque en ella no solamente vas a poder mirar lo que fuiste, sino también lo que puede ser. Okey. Por eso, una de las claves antropológicas, ¿no? Y simbólicas para entender la vida de una persona es el símbolo del héroe. Por eso a todos nos fascinan las películas, ¿no? Donde el héroe, ¿no?
es un X y que de repente recibe un llamado y deja todo lo conocido por él y se lanza a una aventura en la que tiene pruebas y retos y dificultades y conoce a la musa que lo inspira ¿no? Y conoce al hombre sabio que lo guía y al final regresa con un conocimiento o llega a otro lugar, ¿no? Sí, Pasó con, ¿no? Con la Odisea, pasa con el Quijote, pasa con Dante. Un montón de literatura tiene esa estructura. Y sí. dice Joseph Campbell, ¿no? ¿Sabes por qué la tiene? ¿Sabes por qué se repite tanto la figura del héroe en la literatura y en el cine y en el arte en general y en las religiones? Porque están representando tu vida. Porque tu vida es también como el viaje de un héroe. Qué bonito. Ujú. Y entonces dices, por eso empobrece tanto a la vida en no conocer todo esto y estar chateando, o sea, cosas y dices, por Dios, cuando hay tanto, o sea, hay tanto material que está hablando de ti y no lo sabes, que te está dando pistas de por dónde va la vida, que no estamos tan... Esa es otra de las cosas que en Jung es preciosa, que el simbolismo te da pistas para vivir. Ok. No solamente te da pistas para conocer el pasado o lo vivido, sino te da claves para vivir. O sea, hay una ética en el simbolismo. Hay una es la idea de entender la vida como una misión, como un reto, de superar pruebas, de superar situaciones, ¿no? Ujú, Y algunos pueden entenderlo de manera cristiana, otros no. Eso es lo de menos. Lo importante es que el simbolismo que elijas para decir qué me mueve, qué me inspira, qué energías, dirías tú, ¿no? ujú, Voy a hacer que me muevan, que me disparen, qué ideales, ¿no? Qué claro. metas. Ujú. Y Entonces, aprovecharlas. exactamente. Entonces, por eso dice creo que es el último, el simbolismo lo que busca orientar es a las personas bajo la idea de la totalidad, es decir, que su vida tiene sentido porque está inserta en un plan superior, profundo de la vida misma, del universo mismo, que nada en este universo es gratuito ni azaroso, ¿no? Sino que todo él se está moviendo y Ok. nosotros con él, ¿no? Entonces, el simbolismo lo que te hace es, contrario a esta sociedad que te hace ver como una persona disgregada, desvinculada de los demás, sola, incomprensible para ella misma y para los demás, ajena a todas las cosas, el simbolismo te dice, no, tú estás inserto en una gran sinfonía de la que tú eres una pieza Ujú, importante, como todos los demás, ¿no? Y la clave es que tú entiendas, o sea, eso que tú oyes ruidos no son ruidos, son notas musicales, es una sinfonía, nada más que no tienes la partitura, ¿no? ok. Pero lo interesante es, lo fascinante es que puedas entender eso, Sí. que puedas entender que hay una totalidad con la cual tú estás conectado y que incluye a los demás también. Entonces, quiero concluir esta conversación Está bien. contigo, con las personas que nos han estado escuchando, con esta cita muy hermosa de cómo el Islam ve esto. Ok. Fíjate, dice, esto equivale a decir que el mundo de la imaginación o el mundo de lo imaginario es el mundo en el que tiene lugar, y su lugar no solo es el lugar de las visiones de los profetas, las visiones de los místicos, los acontecimientos visionarios que experimenta cada alma humana en el momento de su entrada al mundo, los acontecimientos de la resurrección menor y de la resurrección mayor, pero también son los gestos de las epopeyas heroicas y de las epopeyas místicas. Ese mundo de la imaginación, ese punto intermedio entre los sentidos y la razón, digamos, el mundo del corazón, ¿no? Ujú, Es el mundo de los actos simbólicos, de todos los ritos, de todas las iniciaciones, de las liturgias y en general de los símbolos. Comprender ese lugar, ¿no? sí. Es, digamos, una de las cosas más gratificantes y más dignificantes que un ser humano pueda descubrir. Que sí existe el mundo de lo imaginario y que ese mundo es el mundo que le va a permitir conectarse, ¿no?
con lo divino, con los demás y con la naturaleza, ¿no? Y finalmente con el mismo. Fíjate que los alquimistas tenían tres formas de interpretar la unión. Los alquimistas decían, la primer gran unión es la unión de nuestro corazón con nuestro intelecto. La primera gran unión que tenemos que encontrar, ¿no? Es el símbolo que nos permite unir nuestro corazón con nuestro intelecto. Es como decía María Zambrano, tengo que aprender a sentir con la razón y a pensar con las entrañas. Wow. Esa es la primera gran unión. La segunda gran unión, dicen los alquimistas, es la unión de eso con tu cuerpo. Okay. Y la tercera gran unión es de todo eso con la totalidad, que es lo que se conoce como la experiencia mística. Está padrísimo. Está padrísimo. Está padrísimo porque al final lo mismo que dice el Cábala, es lo mismo que dicen varias tendencias así, ¿no? El árbol de la vida que comentabas hace un ratito, ¿no? En donde es toda la pirámide, justo esta integración. Y bueno, a mí me parece fascinante, Armando, cómo nos has explicado todo esto. Por aquí dice Fernanda que le voló la mente todo esto y a mí también. O sea, yo siento ahorita una presión aquí por toda la información que nos estás compartiendo. Por aquí también dice Fernanda Erickson que es maravilloso y ese mundo del corazón también lo escribió Don Juan de Carlos Castañeda en las enseñanzas de Don Juan. Qué bello. Sí, de acuerdo con todos los que estamos conectados en esta plática. Creo que nos has hecho eh, ver este tema de una manera diferente. O sea, yo la verdad es que tenía un concepto muy como el de la generalidad o la mayoría de las personas en donde pues son los símbolos y representan y son imágenes y punto y se acabó. ¿No? Entonces esto nos lleva a hacer mucha más conciencia y determinación sobre de qué es la simbología y que podemos encontrar la simbología tan a la mano como nuestra propia imaginación. Así es, O así es. sea, Ojalá que haya sido de interés y nos lleve, ¿no? A seguir investigando, a seguir buscando, a preguntar por bibliografía, por libros, ¿no? Es un mar de información porque el seguro. simbolismo afecta tantas áreas, ¿no? Que puedes encontrar muchísima información. Yo invito a la gente a que se den esa chance. Así es. A mí me encantó Armando la exposición, la explicación, la forma en que transmites. Bueno, ya te lo he dicho chorro de veces, entonces no sé si vale que lo vuelva a repetir, pero lo voy a decir es de una forma tan poética, tan clara. A veces las definiciones a mí me cuestan trabajo y entonces por eso luego no te interrumpo tanto porque estoy procesando en mi mente toda la información y tratando de encontrarla, pero al final lo que me encuentro siempre es claridad ante cómo puedo aplicar este conocimiento, que es creo que lo que un maestro quiere que los alumnos lleven a cabo, ¿no? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Esperemos que sea también de utilidad para todos los demás que nos escucharon y los que nos Seguro, ven. seguro. Déjame ver si hay más comentarios. Por aquí hay Denaria Alcántara, dice, gracias Armando por compartirnos tu conocimiento. Me encantó la forma en cómo explicaste este tema. Esperemos se repita. Alex Jiménez dice, sí, ¿cómo se llama el libro de Fulcanelli? El misterio de las catedrales. El misterio de las catedrales, Alex. Anótalo. Pídelo de Navidad, Eso. ¿no? A ver, ¿que alguien más tiene alguna duda, algún comentario antes de despedirnos? De todas formas, si no tengo, puedo ver ahora sus comentarios, déjenlos y los revisamos Armando y yo para dar respuesta a todos. Pues me parece que ya no tenemos más comentarios, Armando, entonces pues yo, como siempre, agradecerte por el tiempo que te tomas para preparar, el tiempo que te tomas para exponer. Platícanos, ¿hay algo en puerta para Armando ahorita? ¿Qué hay?
próximamente. Sí, bueno, justamente este asunto del simbolismo lo quiero hacer el eje de una serie de cursos para el Súper, próximo año, que súper. van a girar todos en torno al simbolismo, ¿no? Entonces hay, digamos, voy a hacer diferentes aproximaciones a este tema, ¿no? Ajá, Entonces sí, voy a estar publicando, voy a estar informándoles de cuál va a ser. Usualmente yo hago estos cursos los sábados en las mañanas sí. para, y bueno, ya tengo, digamos, un grupo de personas que han estado siguiéndome, ¿no? En estos asuntos sobre el perdón, sobre la simbólica del mal, que es otro asunto del simbolismo, ¿no? El problema del mal. Eh, eh, por ejemplo, acabo de dar uno sobre la Trinidad, que fue increíble, ¿no? Entonces, voy a continuar trabajando sobre el asunto del simbolismo Ok. y vamos a estar, invitándolos a que se incorporen a mis cursos, que son Sábados 10 de la mañana. y De sábados a 6. las 10. Ujú. Yes, súper, súper, ¿no? Pues ya superpuestos para el próximo curso, ya el próximo año, ya quedan unos cuantos días, entonces les mantendremos informados también por aquí, por Sadu, y bueno, y en las páginas de Armando, ¿cuáles son? Recuérdanos. Sí, mira, los invito a que se suscriban a mi canal que se llama Café con Piquete, con Piquete con doble T y con K, El de YouTube, ¿no? el de YouTube, y también lo tengo en Facebook, Facebook. sí. Ujú. Y ahí, bueno, estoy subiendo cosas, ¿no? Y ahí, sí, ¿no? Que me den un likes ahí a las publicaciones. Hay muchos temas ya, allí que a veces en colectivo y a veces de manera personal, para que ahí, sigan, ¿no? Lo que estamos haciendo y los temas que hemos estado trabajando. Con mucho gusto. Padrísimo, padrísimo. Bueno, pues ya sabemos, por aquí te dan las gracias, Adriana, muchas gracias, excelente plática. Pregunta Nare Alcántara, ¿hay algún libro que hable del mundo del corazón? Uy, pues muchísimos. Pero fíjate, hay una novela em, que se llama así El Camino del Corazón y y que justamente habla de esto. Es decir, el camino del corazón es el camino de la iniciación, es el camino del despertar. También se le conoce como el camino de la mano derecha, Qué ¿no? padre. Entonces, sí, hay una novela que así se llama, El Camino del Corazón, una novela de un escritor español que ya murió también. Ok. Ujú. Ay, espérame, ya me salí. Allá. Ok, súper. Entonces ya lo tenemos ahí, Nare. Y ya nada más Dora, por aquí tiene un último comentario. Dice, como siempre, Armando exquisito, puntual, poético. Gracias. Y yo estoy de acuerdo con ella. Gracias, gracias, gracias. Ya nos estaremos viendo el próximo año para seguir compartiendo y filosofando con Armando. Y pues, amigo, un abrazo. Muchísimas gracias. Lo mejor en estas fechas. Y pues tápate bien porque allá donde ya se va a estar haciendo mucho, mucho frío. Sí, sí, Súper. muchas gracias. Un Pues abrazo a gracias a todos. todos los que se conectaron. Los esperamos la próxima semana y pues que pasen una linda noche. Gracias por quedarse y por los que van a conectar más tarde. Así es. Bonita noche. Bye. Bye, bye. Bye.